Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Bueno, entramos a la palabra del Señor y le quiero hacer una pregunta, porque esta pregunta nos la hace mucho la gente. Bueno, a mí no me la hace, pero yo escucho que como que ridiculizan a muchos de nuestros hermanos y ellos no saben qué contestar. ¿Quién escribió la Biblia? Si la Biblia la escribieron hombres, no me digan que la escribió Dios. Hombres escribieron la Biblia. Y eso es como que ya los que nos dicen eso ya se creen que son muy sabios, muy inteligentes. Y hay muchos argumentos que ellos tienen, ¿verdad? No puede ser Dios el que escribió la Biblia. La Biblia la escribieron hombres. Eso es un argumento. Dios no ha escrito nada. Otra cosa que hemos escuchado. Y es un engaño de las religiones. La religión cristiana está engañando a todos los que le siguen, tanto católicos como evangélicos, y pusieron un libro en donde dicen que Dios lo escribió. Y ahí nos están ridiculizando algunos que no creen en Dios y algunos creen que la Biblia simplemente es un libro escrito por hombres. Ahora, tenemos que explicar. La Biblia sí fue escrita así literalmente por hombres, pero estos hombres fueron utilizados por Dios para escribir lo que Dios quería y para que escribieran sin cometer errores. A eso nosotros le vamos a llamar inspiración. Y quiero que por favor oiga estos versos de segunda de Pedro, oiga lo que son bien conocidos. Entendiendo primero esto, dice la Biblia, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Oiga, ninguna profecía, todo lo que tenemos nosotros como 66 libros que incluyen toda la profecía, no es interpretación privada, que cada persona se puso a escribir lo que quiso y se va a entender como quiera, y uno dice una cosa, otro dice otra, y a veces se contradicen, pero cada quien, no, aquí dice, no son de interpretación privada. Ahora oiga este otro verso, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fueron los hombres los que quisieron escribir la Biblia. Para sentarse a escribir la Biblia, a la qué cosa más terrible si a alguien se le hubiera ocurrido. Pero no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí está lo valedero, hermano, para que usted se dé cuenta. Ahora, usted no va a convencer a un insensato que se está riendo de Dios de que la Biblia fue escrita, dirigida, inspirada, es la palabra, por Dios. Pero no nos vamos a quedar también callados siendo acusados de que somos unos ignorantes. Porque muchas veces nos dicen a nosotros los evangélicos que somos ignorantes. Y algunos hemos pecado de ignorantes, hermano. No estoy hablando tanto de conocer letras, de tener algún título universitario, sino que estoy hablando de que somos ignorantes de la palabra de Dios. Y eso sí es vergüenza para un cristiano. Hermano, la gente tiene sus argumentos negativos entonces, diciendo que la Biblia no fue escrita por Dios y que fueron hombres los que escribieron. Y entonces pareciera ser que con eso ellos ya ganaron sus argumentos. Pero ahora yo le voy a poner los elementos positivos para que podamos atacar o defender el punto de vista de que Dios es el autor de la Biblia. Y eso a mí no me da vergüenza. Y eso no me lo estoy yo inventando. Hay muchos elementos que confirman que Dios es el autor de la Biblia. Y yo por eso hago siempre una gran diferencia. Hay muchos hermanos que no hacen estas diferencias. Pues está bien. Pero yo pregunto, ¿quién es el autor de la Biblia? Y yo digo uno. El autor de la Biblia es uno, el Espíritu Santo. Escritores hubo entre 35 y 40 escritores, porque Dios, dice aquí la misma narración del apóstol Pedro, escogió, utilizó a hombres santos que hablaron, que escribieron
siendo inspirados, guiados por el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo utilizó hombres, personas, para escribir lo que Dios quería darnos a conocer, para mostrarnos su voluntad de lo que Dios quería que nosotros hiciéramos. Así es que el primer elemento, tal vez le quiero dar una definición. Ojalá que se le quede, si no, otro día se la voy a repetir. Es muy importante que aprendamos nosotros a hacer nuestras definiciones. Le voy a mostrar. Una definición es saber explicar alguna palabra. Por ejemplo, ¿qué es inspiración? Alguien decía, cuando uno escribe uno de sus poemas, está inspirado. Bueno, ¿cuántos de nosotros escribimos poemas? Yo le escribí como 100 poemas a mi esposa y estaba inspirado. Pero la palabra inspiración en la Biblia es diferente. La palabra inspiración, yo le voy a dar la definición. Primero, que inspiración solo Dios la puede tener. Entonces vamos a decir que es un acto soberano de Dios. Ahora, ¿qué hace la inspiración? Por medio del cual guía a hombres escogidos por Él para que escriban su voluntad, sin que Dios afecte la personalidad de los individuos y sin que éstos al escribir cometan errores. 5 elementos especiales le estoy poniendo en la definición sobre qué es inspiración. 1, acto soberano de Dios. 2, guía a hombres escogidos por Él a escribir su voluntad. Número 3, Él utiliza hombres para que escriban su voluntad. Y Dios, en cuarto lugar, Él no afecta sus personalidades. Y 5, estos hombres que Él escogió no cometen errores al escribir lo que Dios quería. Así es que cuando vemos que el libro, las 2 cartas del apóstol Pedro, lo que estoy leyendo en este momento a ustedes, las 2 cartas del apóstol Pedro, claro, yo no soy ningún ignorante, las escribió el apóstol Pedro, pero el apóstol Pedro las escribió guiado de tal manera por el Espíritu Santo que el apóstol Pedro escribió lo que él sentía, porque Dios no lo hipnotizó. Por eso digo, sin afectar sus personalidades. Dios no hipnotizó a Pedro. Pedro se sentó a escribir algo que creía él que había necesidad de escribirle a la iglesia. Y eso fue guiado por el Espíritu Santo, y Pedro no cometió ningún error teológico al escribir sus 2 cartas. Y esas 2 cartas están como guía nuestra hoy, como palabra de Dios. Así es que el elemento positivo es que la Biblia es inspirada. Dios utilizó posiblemente, hermanos, entre 35 y 40 escritores. Ahora, ¿por qué no podemos decir? Son 38 cabales, entre 35 y 40. Le voy a dar algunas explicaciones. Todo esto es bueno que usted lo sepa, hermano. Es cultura evangélica que sepamos. El apóstol Pablo, estamos convencidos de que escribió 13 cartas. Pero hay una posible que él la escribió, que se llama la carta a los Hebreos. Si Pablo escribió la carta a los Hebreos, entonces Pablo escribió 14. Si Pablo no escribió la carta a los Hebreos, entonces escribió 13, y esa carta la tiene que haber escrito otra persona. Por esa razón es que en el Antiguo Testamento se dice quiénes escribieron o quién escribió el libro de Samuel, por ejemplo. Y entonces entre los escritores que se están suponiendo que escribieron, porque no se está seguro, le digo, la carta a los Hebreos es súper inspirada por Dios, pero no sabemos quién la escribió exactamente. Según los estudiosos, pues, unos dicen que es el apóstol Pablo, otros dicen que son otros escritores. Entonces, hay entre 35 y 40 escritores, pero hay un solo autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo. Dios escribió lo que quería revelarnos. Desde Génesis, cuando Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, que se conoce como el Pentateuco o los 5 rollos. Esto Dios nos narra cómo principió el mundo, cómo lo hizo Dios todo. Y ya sabemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí está la narración
porque Dios quería que supiéramos de dónde venimos y a dónde vamos, cuál es el propósito de Dios. Y miren, hermanos, un solo propósito hay. Dios creó al ser humano para su gloria. Nosotros tenemos que vivir para la gloria de Dios. El Señor nos narra que el diablo intervino, que el diablo engañó a Adán y Eva, que estos pecaron contra el Señor, y entonces el plan de Dios de que el hombre viviera para su gloria se truncó. Y ese truncarse afectó todo, porque entró el pecado al mundo, y ahora Dios presenta desde Génesis 3 un plan de salvación para el mundo. Y toda la Biblia, hermanos, toda la Biblia nos habla solo de un tema, nos habla de Jesucristo, de muchas maneras, en muchas palabras. En el Antiguo Testamento no se dice Jesús, porque no había nacido, no se había encarnado el Hijo de Dios, pero se habla de que iba a venir el Mesías a morir por los pecados del mundo. La Biblia tiene un solo tema: la salvación por medio de Jesucristo. Así es que yo creo que voy a continuar hablando con ustedes, me queda casi un minuto, hablando en próximo programa sobre este tema tan importante. Pero, hermanos, Dios escribió lo que quería revelarnos para que usted y yo vivamos en obediencia. Si usted y yo tenemos un manual, entonces ese manual nos sirve para obedecer y no torcernos. Usted establece normas en su casa y los patojos saben que tienen que obedecer, saben qué reglas tienen que cumplir, entonces no hay problema. Pero cuando usted no establece normas en el hogar, entonces cada quien hace lo que le da la gana. Dios nos dio su palabra y nos estableció las normas para que vivamos en ellas, y al vivir en ellas vamos a ser bendecidos, porque el Señor va a estar dispuesto a bendecirnos. Bueno, continuamos el próximo domingo. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.